Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que traemos estos domingos que se llama El Nuevo Nacimiento. Esta es la cuarta parte de este estudio, El Nuevo Nacimiento. Y vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3, versículo 3. Hemos tomado este pasaje como nuestra base bíblica cuando hablamos del nuevo nacimiento. ¿Qué significa? Esta es la principal base bíblica. Juan capítulo 3. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. Hemos visto hasta esta parte, en esta cuarta parte que vamos a estudiar hoy, que Dios en su palabra nos manda a nacer de nuevo. ¿Se acuerdan por qué? Porque nacimos desconectados de la fuente original, apagados, fundidos, por así decirlo. El espíritu que traíamos estaba en contra del Espíritu de Dios, y es por eso que Dios nos manda, y vemos que aquí se encontró a Nicodemo, que él era un fariseo, un principal de la sinagoga, del Sanedrín, que era muy estudiado, conocía mucho de Biblia, pero no sabía Nicodemo, cuando ve a Jesús y empieza a predicar el Evangelio de Cristo, Nicodemo sentía en su corazón que él venía de parte de Dios y se acercó a él para hacerle estas preguntas. Hemos visto en este pasaje que Cristo lo retiene y le dice rápidamente, como queriendo decir esto: Nicodemo, yo ya sé a qué vienes conmigo. Jesús, siendo Dios en la carne, le leyó el pensamiento y el corazón y lo paró y de una vez le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hemos visto que entonces que para nacer de nuevo hay dos ingredientes: el agua y el Espíritu. Y ya vimos las bases bíblicas el domingo pasado, que la palabra agua representa la palabra de Dios. No es el bautismo de niño que recibimos, ¿verdad? Porque eso no nos quitó el pecado original. Es una farsa, es una mentira que inventó la religión. Y ahora vemos en la Biblia que el agua aquí simboliza la palabra de Dios y el Espíritu es el Espíritu Santo. Mire, quiero que vaya ahí en Juan capítulo 4, versículo, ahí dale la vuelta a su Biblia, en el versículo 23 y 24, el mismo Señor Jesús, hablando en este pasaje, dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús se encuentra aquí a la mujer samaritana. Este es el pasaje de la mujer samaritana. Y vemos aquí que Jesús es claro que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros antes de ser cristianos no podíamos adorar a Dios porque no teníamos su Espíritu Santo. Es por eso de que creíamos en Dios, creíamos en Jesús, pero a nuestra manera. Pero no estábamos conectados con Él en un mismo espíritu. No podíamos adorar y alabar a Dios. Por eso las personas que vienen por primera vez
y no tienen al Espíritu Santo, ellas se sienten raras en un lugar así, un centro cristiano, que todos ven que están cantando y alabando y adorando a Dios, alzando sus manos, cerrando sus ojos, y ellos se sienten así, no sienten nada. Y es por eso que un verdadero cristiano que ya nació de nuevo tiene que aprender a alabar y adorar a Dios. Porque tú no puedes ser que ya llevas tiempo y no sientas en tu corazón alabar a Dios, cantarle a Dios. O sea, aquí Jesús es muy claro, nos da su palabra que en espíritu y en verdad es necesario que adoremos. Es necesario, dice la palabra de Dios. Entonces, un cristiano no puede venir ya estando meses o más de un año y que no sienta nada y que esté así, sin sentir nada. Está aquí la alabanza, no aplaude, no canta, no abre sus labios, no siente nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué acaso no nació de nuevo, no tiene el Espíritu Santo? Puede ser que sí, pero necesita ser lleno del Espíritu Santo. Cuando se nos da el Espíritu Santo, es como cuando compramos un coche en la agencia, te entregan tu coche y las llaves y te dicen, a usted le corresponde ponerle gasolina. Te lo dan con un cuarto de tanque regularmente. Dios nos da el Espíritu Santo y a nosotros nos corresponde llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con la palabra, congregándonos, escuchando música cristiana todos los días. Si te gusta escuchar música, tienes que escuchar música cristiana. Porque música mundana no te va a llenar del Espíritu. Al contrario, te va a seguir arrastrando, y tienes que poco a poco darle ese espacio a Dios, decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida, yo te la entrego, haz de mí lo que tú quieras, yo solo quiero seguirte, ayúdame, no puedo, quita de mí todo lo que no te agrade. Y cuando tú pones música en tu celular, en tu casa, en tu trabajo, cuando se pueda, mira, estás llenándote del Espíritu Santo. Vamos a continuar y nos quedamos la semana pasada de que cuando dijo Jesús que el que no naciere, esta palabra naciere, el que no naciere de nuevo, esta palabra naciere, ¿se acuerdan? Que es la palabra genao, y que ahí viene derivado de la palabra genética. Genao, genes, genética. Y de nuevo, que es la palabra anotzen, que significa de lo alto, de arriba. O sea que si la palabra naciere, genao, que significa engendrar, procrear, o sea que Jesús está diciendo, el que no sea engendrado de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Esa sería la traducción literal en el original griego. El que no sea engendrado de lo alto, porque de lo alto es por el Padre, obviamente no puede entrar al reino de Dios. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Con los dos ingredientes. Hemos explicado que la persona que viene a oír, ahorita los que nos ven ahí en las redes sociales están escuchando el primer ingrediente. Se le está dando, son dos, el agua y el espíritu. El primer ingrediente usted lo está escuchando. El segundo, al terminar esta prédica, usted va a tomar la decisión. Cuando acepta a Cristo en su corazón, ahí viene el segundo ingrediente. Muy bien. Si estamos hablando de que genao es genética, viene de ahí genética, y estamos hablando entonces de que Dios, cuando aceptamos a Cristo, se nos da una nueva naturaleza. Se nos da una nueva naturaleza. ¿Qué naturaleza traíamos antes de ser cristianos? Pecaminosa, caída. Y es por eso que no conectábamos con Dios. Rechazábamos la palabra, estábamos muy conforme con nuestra religión, ¿verdad? Pero no entendíamos. Si se nos dio una nueva naturaleza en el momento que
aceptamos a Cristo, entonces tú lo tienes que demostrar con tus hechos y no palabras. Porque si ya se te dio una nueva naturaleza, ¿cuándo? En el momento que recibiste a Cristo. Entonces tú tienes que mostrar tu nueva naturaleza. Porque si sigues comportándote como antes, entonces es mentira que aceptaste a Cristo en tu corazón, como dicen, de todo corazón. No has nacido de nuevo y por eso te sigues comportando como te portas. Y por eso sigues pecando. Y es por eso que hay que meditar mucho en este estudio para que te des cuenta si en verdad has nacido de nuevo o estás convencido. En muchas iglesias hay convencidos y convertidos. Los convencidos son los que piensan de que sí, Cristo es la verdad, Él es el camino, solo Él salva, y que tal vez en un centro cristiano está la salvación, pero son convencidos. Pero los convertidos son los que actúan como Jesús actúa. Son los que piensan como Dios piensa. Mire, vamos a ver un ejemplo para ilustrar cómo es la genética que teníamos antes de ser cristianos. Vamos a ir a Juan capítulo 8:39. Ahí donde está, Juan 8:39. Cuando esté ahí, dígame. Mire, dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Aquí está con los fariseos. Siempre Jesús discutiendo con los fariseos porque eran necios. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Miren cómo Jesús les conoce el corazón y sabía la intención de los fariseos. ¿Por qué le dijo Jesús que vosotros sois de vuestro padre el diablo? ¿Qué acaso los fariseos, esos judíos, eran nacidos del diablo? ¿Eran hijos literales? No. ¿Pero saben cuál? Por la naturaleza que ellos tenían. Jesús les dice, ustedes quieren matarme. Y si su padre fuera Dios, si en verdad ustedes fueran hijos de Dios, entonces
me amarían, pero como son de su padre el diablo, ustedes quieren matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esta es un ejemplo de la naturaleza antes de ser cristianos que teníamos. Los fariseos no es que habían nacido del diablo físicamente, biológicamente, sino que tenían esa naturaleza que Satanás tiene, porque dice que él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Primeramente hay ejemplos de por qué él incitó a Caín a matar, y él ha sido homicida. O sea que aquí vemos que Satanás es el que incita a matar. Bueno, ellos por su forma de pensar y de actuar contra Jesús estaban demostrando que no eran hijos de Dios, porque querían matar a Jesús. ¿Y acaso no es esa la naturaleza que nosotros teníamos antes? ¿Que no éramos como los fariseos ellos qué hacían? Se jactaban de ser muy espirituales, de ser muy religiosos, pero su corazón demostraba todo lo contrario. Ellos procuraban matar a Jesús, y por eso Jesús le dijo, sus padres el diablo. Es mentira que ustedes sean hijos de Dios. Y ponga atención en esto lo que le estoy diciendo. Porque si fueran hijos de Dios, entonces me amarían y no pensarían estarme matando. Esa era una naturaleza pecaminosa del diablo que ellos tenían. ¿Y acaso no nosotros teníamos esa naturaleza pecaminosa? ¿Que no hacíamos solo lo malo? ¿Solo para hacer lo malo sabíamos? Pecar contra Dios, pecar y pecar, emborracharse, fornicar, tomar, etcétera, etcétera. Odio, rencor. Y es por eso que la palabra de Dios, antes que fuéramos cristianos, no tenía cabida en nosotros. Estábamos en una religión fácil y barata. Pero ¿cuántos de nosotros rechazamos a Jesús cuando nos hablaron por primera vez? ¿Cuántos de nosotros decíamos que amábamos a Dios y creíamos en Dios, pero el día que se les presentó el Evangelio, muchos de nosotros, ¿qué dijimos? No, gracias. Soy católico, soy testigo, soy mormón. Ahorita no, más adelante. ¿Y qué acaso no pasaba esto de que cuando nos encontrábamos con gente cristiana, nos huíamos de la plática, escabullíamos, cambiábamos el tema? ¿No eso es lo que hace la gente ahorita? Que como la palabra de Dios no haya cabida en ellos, cuando nosotros les hablamos, huyen, cambian el tema, les aburre, no quieren hablar de esto. Pero están como los fariseos, según aman a Dios y creen en Dios y llegan a misa, pero su corazón está como de los fariseos. Y es por eso que Jesús, tanto a los fariseos como a todas las personas que están en esa condición espiritual de que no aman a la palabra de Dios porque no hay cabida en ellos. O sea, ¿qué quiere decir Jesús? Que porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. O sea, rechazan la palabra. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, que traíamos un espíritu inmundo antes de ser cristianos. Y es por eso que ese espíritu inmundo que traíamos, la Biblia dice en otras palabras, que traíamos un demonio, que lo que hacía, que rechazaba la palabra de Dios. Pero ahora que se nos fue dada una nueva naturaleza, ahora es diferente. Los que han nacido de nuevo, aman la palabra de Dios, buscan la palabra de Dios, ahora desean congregarse porque quieren obedecer a Dios. Empezamos a obedecer a Dios cuando ya esa naturaleza nos fue dada. Un cristiano tiene que obedecer lo que Dios manda en su palabra y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Si Dios nos manda así, entonces le tenemos que obedecer en todos los aspectos.
No nada más en lo que nos conviene, porque ese es otro punto. Que muchos cristianos obedecen en los que les conviene. Pero cuando Dios les pone el dedo en la llaga, ahí sí, no les gusta. Y no debe ser así. Si vamos a obedecer porque en verdad amo a Dios, es que lo voy a demostrar con mis hechos y no palabras, como dice un dicho. Estos fariseos estaban demostrando su naturaleza de su padre el diablo. Porque es el diablo. El diablo es el que estaba en contra de Jesús. Miren, cuando Jesús nació y era un bebé, ¿qué acaso no el diablo incitó al rey Herodes para que mandara matar a muchos niños? Porque sabía Herodes que dentro de esos niños venía un nuevo rey que le habían dicho. Él pensaba que venía un rey literal, que le iba a quitar su trono. No sabía que era otro tipo de rey, sino que el diablo es el que incitó a Herodes para mandar a matar a los niños, para que ahí muriera el Mesías, ese rey que venía. Fue el diablo. Desde el principio, por eso desde el principio, siempre desde el principio. Muy bien. Y como no lo pudo matar el diablo, ¿qué pasó? Utilizó a los fariseos para que persiguieran a Jesús durante los 3 años y medio que andaba predicando. Y por eso, cuando lo crucifican a Jesús y muere, el diablo pensó que ya había vencido. Dijo, por fin, me salí con la mía. Maté al Salvador. No lo pudo matar de niño, lo logré de grande. Pero no contaba el diablo que a los 3 días tenía que resucitar. Por eso se llevó un gran susto Satanás cuando resucitó Jesús. Y es ahí donde le quitó el poder a la muerte, al diablo. Muy bien. Un hijo de Dios verdaderamente expresa su naturaleza que trae de Dios. Un cristiano verdadero, al ser cambiada su naturaleza, empieza a amar a las personas, empieza a cambiar su carácter, a dejar las malas palabras, a dejar la pornografía, a dejar la inmoralidad. Si ese Facebook te está llevando a pecar, en estar viendo inmoralidad, tienes que quitarlo. Tienes que hacer algo por tu vida, porque te está haciendo piedra de tropiezo. Si ese Facebook te está quitando tiempo para no estudiar la palabra, tienes que quitarlo. Si está haciendo piedra de tropiezo. Entonces, esta nueva naturaleza nosotros la expresamos con nuestras acciones. Mire, si ya nos fue dada una nueva naturaleza, empezamos a pensar como Dios, actuar como Dios, amar como Dios. Vimos la semana pasada unos ejemplos de la naturaleza de Dios. ¿Se acuerdan? Ya no quiero repetir, pero vimos varios ejemplos. Esos ejemplos de naturaleza son las que tenemos ahora. Muy bien. Entonces, hay cristianos que vienen a la iglesia, pero su naturaleza no ha sido cambiada. Las personas que se congregaron una sola vez, vinieron, aceptaron a Jesús, hicieron la oración de fe y nunca más regresaron. Si no regresan en breve tiempo, nunca nacieron de nuevo. Aceptaron a Jesús, pero no nacieron de nuevo. ¿Qué pasó? No regaron lo que había sido sembrado en su corazón con la palabra. Y es por eso que cuando unas personas vienen por primera vez, escúchenme lo que están en las redes sociales, si usted ha asistido en una iglesia, ha hecho la decisión por Cristo Jesús, pero no se congrega, esto va a pasar. Muchas personas que vienen por primera vez, aceptan a Cristo y no se vuelven a congregar, o vienen de vez en cuando, como cuando se les da la gana. Muchas personas piensan que el cristianismo así es, que es como la religión, que van a misa cuando se les da su gana o cuando va a haber fiesta.
El cristianismo no es así. El cristianismo se basa en la palabra de Dios. Cuando dice Dios, no dejemos de congregarnos, es que tenemos que congregarnos las veces que haya congregación. Excepto que porque me toca trabajar ese día. Ya es otra cosa. Bueno. Miren qué pasa con muchas personas que aceptan a Cristo y al no congregarse. Al no congregarse, su naturaleza no puede ser cambiada porque es el Espíritu y la palabra de Dios. Entonces, vuelven a su estado anterior. Mire, vamos a ver un ejemplo en 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2, ahí en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, versículo 21 y 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido de lo del verdadero proverbio. Allá se cita al proverbio 26:11. Esto está en proverbio 26:11, anótelo. A eso se está refiriendo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El cieno es el lodo. Mire, aquí está hablando este contexto de los falsos profetas y los falsos maestros. Ese es el contexto. Pero también hace alusión a todas aquellas personas que conocieron y escucharon la palabra de Dios y no han nacido de nuevo. ¿Por qué no han nacido de nuevo? Porque su naturaleza no ha sido cambiada. Y aquí lo ilustra con un cerdo y un perro. Dice aquí: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, que mejor les hubiera sido no haber venido a la congregación, escuchar la prédica, aceptar a Jesús al final y olvidarse otra vez y nunca volver a congregarse. Ese es lo que está diciendo. Mejor les hubiera sido no haber escuchado el evangelio. A todos nosotros que estamos acá, si alguno apostata de su fe, se aleja de Dios y nunca más regresa, mejor le hubiera sido no haber escuchado, haber venido. ¿Por qué? Porque si le llega la muerte en ese estado y no nació de nuevo, aunque haya aceptado a Cristo, pero no nació de nuevo y su naturaleza no fue cambiada, por eso, ¿por qué creen que dice mejor les hubiera no haber conocido? Porque si se mueren en el día del juicio, van a recibir mayor castigo. O sea que las personas que nunca asistieron a una iglesia, nunca escucharon un mensaje, por eso los que están en las redes sociales, si usted está escuchando este mensaje y usted no toma la decisión por seguir a Jesús, de aceptar a Cristo, de aceptar el mensaje de salvación y aceptar el regalo, la salvación que Dios le ofrece hoy, mejor le hubiera no haber escuchado este mensaje. Y se lo digo de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque estas personas dicen que les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito. Ustedes han visto por qué el perro se come su vómito.
¿Por qué los perros comen su vómito? ¿Y por qué el puerco se revuelca en el lodo? Porque es su naturaleza. El otro día vi al gatito que tenemos ahí. Estaba la perra de Natalie, vino y se vomitó. La perra. Ah, no, el gato, perdón, fue al revés. El gatito que tenemos agarra y se vomita. Y viene la perra y agarra 2 lengüetazos y se lo come. Y todavía hace así. Digo yo, nada más lo vi. Hice esto, ¿no? Que, wow. Imagínense. El perro comiéndose el vómito del gato. Y a veces cuando el perro le hace daño, lo vomita. Cuando come algo, lo vomita y al rato se lo vuelve a comer. Porque se come su vómito, porque es su naturaleza. ¿Por qué el tigre tiene rayas? ¿Por qué la cebra tiene rayas? Porque es una naturaleza. Para que tú le quites las rayas a la cebra o al tigre, le tienes que cambiar su naturaleza. El perro, para que deje de comer su vómito, tiene que ser cambiada su naturaleza. El cerdo, si tú agarras un cerdo, lo bañas y lo quieres tener de mascota, lo lavas bien con jabón, lo limpias, le quitas todo el lodo, etcétera, etcétera. Lo amarras y se puede estar quieto. Pero nada más lo sueltas y sale corriendo a buscar lodo para revolcarse otra vez en el lodo. ¿Por qué lo hace el cerdo? Porque es una naturaleza. Los cerdos es una naturaleza que traen. Y para que sea cambiada, esa naturaleza tendría que dejar de ser cerdo. Tendría que dejar de ser perro para que sea cambiada su naturaleza. Si comparamos estos versículos que está diciendo que a los que conocieron, escucharon, porque está hablando de los falsos maestros y los falsos profetas, que conocieron y predicaban, eran maestros, eran pastores, eran profetas, predicaban, y que apostataron de su fe, abandonaron, y ahora están en el mundo, como muchos cristianos que ahora están en el mundo. Yo los veo ahí por Facebook, veo sus publicaciones, algunos que algún día aceptaron a Jesús y ahora los veo que nunca fue cambiada su naturaleza. Vinieron, hasta se bautizaron. Yo los veo ahí. Oyes, apostataron, se van al mundo y todavía tienen el descaro de predicar sus tonterías que hacen. ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza que tienen contactos cristianos? ¿Que tienen al pastor como su contacto? Ahí están publicando. Digo yo, Dios mío, lo veo. O sea, ahora están peor que antes. Ahí están. ¿No les da pena? ¿No les da vergüenza predicar vulgaridades? Todavía suben la foto con la botella, en una mesa, en un bar, etcétera, etcétera. Ah, pero lo están publicando. Ellos, ¿qué están haciendo? Están aparentando que se ven muy bonitos. Y estuvieron en una iglesia. A ese ejemplo se refiere la palabra de Dios. O sea, ese tipo de gente que vino un día, aceptó a Cristo, se congregó unos meses, 1 año, 2 años, y al final apostata, ahí los vemos, que ahora están mucho peor que antes. Nunca fue cambiada su naturaleza. Como dicen, volvieron a comer su vómito, volvieron a revolcarse en el lodo, porque nunca fue cambiada su naturaleza. Y los cristianos que sí fue cambiada su naturaleza, aquí están, permaneciendo, no dejando de congregarse, santificándose cada día más, procurando estar en la presencia del Señor cuantas veces se pueda. Pero los demás, allá están, volvieron a su vómito, volvieron a revolcarse en el lodo, porque nunca nacieron de nuevo, porque nunca
fue cambiada su naturaleza. Y por eso dice, mejor les hubiera no haber conocido. ¿Se acuerdan que en Mateo Jesús fue a predicar a Corazín y Betsaida? Y les dijo, ay de ti Corazín y Betsaida. Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que aquí se hicieron, te aseguro que en el día del juicio será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para ti. O sea que Jesús está diciendo, en Corazín y Betsaida Él predicó, hizo milagros y la gente no se convirtió. No se convirtieron a Él. Vieron los milagros y no creyeron. Por eso les dice, ay de ti, un ay de dolor, de que aquellas personas que conocieron, se congregaron, se bautizaron y apostataron de su fe, no fue cambiada su naturaleza. A eso se refiere. ¿Por qué Sodoma y Gomorra dice, será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra? Porque Sodoma y Gomorra no tuvo la Biblia que nosotros tenemos. Sodoma y Gomorra no escuchó de Jesús. Pero, como era una ciudad perversa, que Dios sabía que ya no iba a tener cura, no iban a tener remedio, no se iban a arrepentir, los destruyó con fuego y azufre. Así actúa Dios cuando ve a alguien que ya no tiene remedio y ya le cansó la paciencia. Lo leímos que una de las naturalezas de Dios es lento para la ira y en misericordia. Dios aguanta y te tiene paciencia, pero también se le llega a acabar algún día, como se le acabó con Sodoma y Gomorra y los destruyó. Y se fueron todos al infierno. Por eso dice, en el día del juicio será más tolerable el juicio para ellos. O sea, que en el lago de fuego va a haber grados de castigo. Unos van a estar más honditos y más calientitos que otros. Va a haber grados de castigos. Por eso a los que conocieron, a los que ya se congregaron un tiempo, a los que vinieron una sola vez, con una sola vez que hayan venido a la congregación y nunca más volvieron porque no nacieron de nuevo, y si les llega la muerte, será más duro el castigo para ellos, porque escucharon. Es muy diferente a las personas que nunca han escuchado un mensaje, que nunca han asistido. Se van a ir al lago de fuego también, claro, pero va a ser más tolerable el juicio para ellos porque no conocieron. O sea, ay de nosotros. Tenemos que pensarlo muy bien. Una vez que tú ya conociste a Jesús, no tienes otra opción. O lo sigues por toda la eternidad, o te vas al mundo. ¿Qué pasa con las personas que apostatan de su fe? Mire, vaya a Mateo 12, 43. Al 45. Mateo 12, 43 al 45. Mateo 12, 43. El Señor Jesucristo hablando. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Por eso les digo que traíamos un espíritu inmundo. Lo dice el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
cuando el espíritu inmundo sale de nuestras vidas y entra el Espíritu de Dios en el momento que aceptamos a Jesús, aquí se está refiriendo, por eso les decía yo que traíamos un demonio. La Biblia lo dice que todas las personas que no son cristianas traen un demonio. Traemos un demonio pecaminoso. Por eso cuando sale, ¿cuándo sale? Cuando entra el Espíritu Santo. Cuando es liberado. Los demonios, cuando salen de una persona, porque ellos buscan el cuerpo, dice que anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Los demonios, su reposo es el cuerpo humano. Ahí es donde reposan ellos. Ellos necesitan, porque perdieron sus cuerpos. Cuando se rebelaron contra Dios, pierden sus cuerpos y ahora necesitan un cuerpo para que ellos puedan reposar. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. La casa es el cuerpo del creyente, porque aquí se está refiriendo a alguien que ya se convirtió, según a alguien que aceptó a Cristo. Cuando dice, volveré a mi casa de donde salí, de un cuerpo de un cristiano, que se dice ser cristiano, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Qué significa que la haya desocupada, barrida y adornada? Es que desocupada es que no hay llenura del Espíritu Santo. No hay nadie. Barrida y adornada. No hay presencia de Dios en ese cuerpo. No está morando el Espíritu Santo. Por eso dice desocupada. Los demonios buscan. Por eso a un cristiano nacido de nuevo, verdaderamente nacido de nuevo, no le pueden meterse los demonios. Ellos no pueden entrar a nuestras vidas mientras nosotros no abramos puertas. Mientras tú vivas en santidad, Satanás no te puede hacer nada. No te puede hacer nada el vecino, familiar, que te quieran echar brujería, que te quieran ir a tirar cosas ahí en tu puerta. Mira, no tienen poder para hacer nada porque tú estás santificándote. Por eso los cristianos no pueden ver películas demoníacas, de terror. No pueden ver inmoralidad. No pueden ver La Rosa de Guadalupe. No pueden ver esos programas inmorales, que la hora pico y todos esos programas donde hay pura palabras obscenas. Porque abres puertas. Tienes que cambiarle el canal. Por eso un cristiano verdadero busca, en vez de que se ponga a ver la hora pico ahí, mejor busca en YouTube prédicas. Mejor busca en internet una película cristiana o un testimonio cristiano. Siempre el que ya nació de nuevo va a buscar las cosas de arriba. Va a buscar cosas de Dios. Claro, que puedes ver una película secular, no hay problema, siempre y tanto no tengan moralidad, ni pornografía, ni que sean esas películas que le llaman de thriller, ¿verdad? Hay películas que son sanas. Yo recuerdo, ahorita ya no las hacen, las películas de Capulina, de Tintán, por decirlo, ¿no? Las películas de los 70s, 80s que eran románticas sin sexo. Nosotros las vemos, a veces vemos cuando tenemos tiempo, hay películas románticas que son muy buenas películas, pero son de los 70s, que no necesariamente tienen que tener escenas de sexo. O sea, todo eso se está refiriendo de que la encuentra desocupada, adornada y barrida. O sea, cuando un demonio ve y regresa de donde salió, pues aquí no veo Espíritu Santo, veo que adornada y barrida significa cuando ese cristiano, que según era cristiano, está viendo todo este tipo de cosas que les digo. A eso se refiere, que no está santificándose.
Ahí es cuando el demonio dice, la hallo adornada y barrida, está limpio. Entonces dice que va y toma consigo otros 7. O sea, sale corriendo y llega, oigan muchachos, vénganse, que miren, ahorita que que era cristiano, miren, está lista la casa para que entremos en él. Adornada y vacía, no hay Espíritu Santo, no hay santidad, miren, vénganse muchachos y vamos a entrar con él. Y se trae otros 7, entran a él, dice, y entrados, aquí está, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El postrer estrado, o sea que esas personas que algún día estuvieron en una congregación, apostataron, están en el mundo, mira, hacen cosas que no hacían antes de ser cristianos. Antes de ser cristianos. ¿Se acuerdan del video que les puse de este muchacho? Que hasta por fin, como dicen, salió del closet. No hacía esas cosas antes, y ahora que apostató, ¿cómo está? Mucho peor que antes. O sea, hay personas que van a regresar al lodo, van a regresar a comer su vómito. A eso se refiere. De todas aquellas personas que conocieron el Evangelio, que asistieron a una iglesia, que hasta se bautizaron y ahora están peor que antes. ¿Por qué? Porque no fue cambiada su naturaleza. Así de sencillo es la palabra. Y es por eso que si tú, que ya aceptaste a Cristo y tu naturaleza fue cambiada, vas a sentir esto: amar la presencia de Dios, buscar la santidad, buscar la congregación, buscar en tu casa los días que no haya, ponerte a ver las transmisiones pasadas que no pudiste venir por tu trabajo. Tú tienes que amar, ese deseo está en ti. No me lo voy a perder, voy a buscar y escuchar y agarrar mi libreta, tomar apuntes. Esa es la nueva naturaleza, porque estamos ahora sí en un mismo espíritu, en un mismo canal con Dios. Y es por eso, el que no tenga estos requisitos, no ha nacido de nuevo. Y tienes que preocuparte, porque si tú no actúas y no haces lo que la palabra de Dios dice, entonces te puedes perder. ¿Qué tengo que hacer entonces para que yo nazca de nuevo? Así como comenzaste, así tienes que terminar hasta que venga Cristo o hasta que nos llegue la muerte. Nunca apostatarte. Así, si tú quieres en verdad ser salvo, el tiempo lo va a decir. Si tu naturaleza fue cambiada, mira, nunca más te vas a apostatar. Y es por eso de que cuando nuestra familia vea que aquí estamos, permanecemos, van a venir ellos algún día. Pero si tú te vas al mundo y al rato te ven haciendo cosas tu familia, vas a hacer burla y ellos nunca van a tomar en serio. Porque te van a decir, ahí está Pancho, mira, no sé por qué iba a la iglesia, mira, ahorita anda otra vez aquí. Vamos a hacer piedra de tropiezo. O sea, no tenemos otra opción, hermanos. Tenemos que caminar con Dios hasta el final de nuestras vidas. ¿Dónde queremos pasar nuestra eternidad? ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Tú lo tienes que decidir. Dios no va a obligar. Ahora, cuando Dios, hay otra parte también, está la otra cara de la moneda. Cuando Dios toma a alguien por hijo y se aparta y no regresa, y si ya lo tomó Dios por hijo, viene la disciplina. Dios nos tiene que disciplinar porque ya nos tomó por hijo. De alguna manera Dios nos tiene que disciplinar para que entiendas de que Dios te está hablando y que vuelvas al camino y que vuelvas a la congregación, y que si no reaccionas en la primera jalada de oreja, entonces viene el azote.
El azote te va a mandar al hospital meses, a la cama, zafado, quebrado, cáncer, no sé, pero con tal de que te salves y porque Dios ya te tomó por hijo, te va a tener ahí. Y hasta que Él vea que en verdad te has arrepentido, tal vez te vuelva a dar una oportunidad para que vuelvas a ser restaurado, o si no, te vas a casa antes de tiempo. Te vas a casa. Miren, hace años cuando recién nos convertimos, supimos de una muchacha que ella estaba joven, pero estaba en las andadas del antro. Se iba al antro a emborracharse, regresaba en la madrugada, pero empezó a asistir a la iglesia donde nosotros nos congregamos. Y fue unas veces con su mamá. No sé qué pasó, un día se vuelve a ir al antro. Regresa en la madrugada y allá rumbo a la curva que va, antes de pasar el puente de Chiapa de Corzo, iba tomada a las 5 de la mañana, quiso cruzar la carretera y lo atropelló un carro y murió. Joven de 22 años, murió. Había aceptado a Cristo, había ido a la congregación. Una de dos. No sabemos si Dios se la llevó para que no siguiera su postrer estado peor. De una vez se la llevó para que no le fuera mal, o de una vez le llegó el juicio. Qué triste que conoció la verdad y no nació de nuevo. No lo sabemos hasta en el día del juicio. Y así pasa con muchos. Por eso tenemos que tener cuidado, que con Cristo no se juega, con Dios no es juguete. Ya aceptaste a Cristo, sigue adelante. Hasta adelante, a seguir adelante. Hasta que Él venga por nosotros tenemos que seguir congregarnos. Deja que el mundo pase y sus deseos. Tú santifícate, busca a Dios. Deja que tu familia se observe en ti. Cuando ellos vean, mi hijo ha cambiado. Mi hijo ya dejó de decir groserías. Dejó las mujeres. Dejó el trago. Se van a empezar a dar cuenta. Y cuando ellos vean un cambio en ti, Dios puede ahí hacer el milagro en tu familia. Te van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener eso que sientes tú. Un día que fui a predicar allá por Tapachula, una campaña evangelística, había un hermano que fue el que me llevó y tenía sus hijas. Una de ellas es cantante. Por cierto, salió un tiempo ahí en TV Azteca. Pero tenían tan arraigada la música. O sea, ese es un problema de que son muy pocas personas que son famosos, cantantes, artistas, actores, etcétera, etcétera, que dejan el medio. La música del mundo atrapa demasiado. Es como una droga muy fuerte que atrapa a los músicos. Y es por eso de que cuando yo lo viví, a mí me tenía atrapado desde chavo. A mí me gustaba la disco, el antro. Fui DJ también. Trabajé de DJ, sí. Yo trabajé, pues en aquel tiempo era con discos de acetato, ¿verdad? Y nos atrapa. Entonces, son pocos los actores que dejan la farándula. Por ejemplo, Nelson Ned, que al final de sus vidas se convirtió. Nelson Ned contó su testimonio que al principio, cuando él aceptó a Cristo, tuvo un mal pastor. Cayó en una mala iglesia. Porque su pastor le dijo, mira, puedes seguir cantando y puedes congregarte. No hay ningún problema.
Y ese no es el consejo que debe dar un pastor cuando un hermano viene así. ¿Por qué? Porque le estás dando pie. Y Nelson Ned, me gustaría que lo busquen ahí en YouTube, testimonio de Nelson Ned. Nelson Ned pues dijo, pues qué chido, ¿verdad? Pues así, a mí me gusta la música. Imagínese, cantante famoso, ganaba buen dinero, que en su testimonio dijo que, imagínese, enanito, feo. Lo único que tenía que cantaba bien, pero pagaba a mujeres para que estuvieran con él. Y mujeres guapas, hermosas. Y él lo dice. Pero cuando él cayó, tocó fondo con las drogas, porque al no congregarse, iba cuando no tenía concierto, no tenía tocada, pues caía en el vicio de las drogas, las mujeres, el alcohol. Y hasta que un día tocó fondo y vio que ya no le satisfacía nada. Entonces, buscó a Dios, ahí le pidió a Dios, y fue que nació de nuevo. No había nacido de nuevo Nelson Ned. Cuando él nace de nuevo, agarra y ¡fum! Ya no quiero nada del mundo. No quiero seguir cantando para el mundo. Va, encuentra otra iglesia, un pastor, le da instrucciones, lo empieza a dirigir y Nelson Ned por fin nace de nuevo. Sus últimos días, sus últimos años, dejó de cantar al mundo y empezó a grabar alabanzas cristianas, a dar en las campañas evangelísticas. Él salía a cantar, obviamente en portugués. Hay unas canciones, busquen ahí, canciones cristianas de Nelson Ned, está muy bonita. Y así pasó Nelson Ned entregándole su vida a Cristo. Renunció. Y es por eso de que un pastor debe de enseñar, no le podemos dar a pie. Miren qué pasó con Yuri. Yuri también cayó en eso, porque pensó de que podría ser cristiana y podía seguir en la farándula. Y no podemos servir a dos amos, porque con uno quedas mal. No puedes servir a Dios y a las riquezas, dice su palabra. Y por eso Yuri, cuando recién se convierte, cometieron el error. Ese fue un error que cometieron los pastores que ella tuvo, de ponerla a testificar. Anduvo testificando y cantando, y empezó a cantar, y etcétera, etcétera, y muy bonito. Y ese es un problema. Un famoso, un cantante, o alguien que recién se convierte, tú no lo puedes poner aquí. Lo dice Timoteo. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está ahorita. En la farándula, conciertos. Pero como vino la pandemia y no hay conciertos, entonces sí, ahorita anda dizque predicando mensajes. Como no hay entrada, pues voy a hacerle a la otra. Bueno, la cosa es que lo tenemos que decir esto porque es cierto, lo pueden investigar. Fue un error que cometieron, porque si Luis Miguel se convirtiera, es un error que lo pongas a testificar después de unos meses y que lo andes en iglesia y que ya cantando, porque se envanecen. No pongas un neófito, un inexperto, dice Timoteo. No pongas un neófito, por eso un recién convertido no puede ser pastor, no puede ser predicador. Tiene que estarse unos 2 años discipulándose, llenándose, hasta que veamos los frutos del Espíritu en él. Cuando el pastor empieza a discernir que este hermano nació de nuevo y que en verdad ha nacido de nuevo, su naturaleza ha sido cambiada, entonces le puedes dar cargos. No puede ser diácono, no les puedes dar una carga, porque él debe estar sentado, llenándose, empapándose, llenándose, que su mente no se distraiga. Sí, y ese fue el error que cometen con algunos artistas. Por eso vuelven a la farándula. Si ustedes buscan en YouTube, hay testimonios de varios cantantes ahí que se convirtieron y ahí están ahorita, revolcándose en el lodo. Volvieron a su vómito. Nunca fue cambiada su naturaleza. A veces es parte también de la iglesia donde caen.
Porque cuando hay en una iglesia que no hay sana doctrina, miren, ese es el problema. Que es un evangelio muy light, muy superficial de la prosperidad. Entonces ellos piensan de que están asistiendo a una religión más. Y que su mente les está diciendo de que así ya pueden llevar. Silencio, por favor, hermanos. Entonces, por eso no nacen de nuevo. Pero en comparación de otros actores famosos, como aquel actor de telenovelas que dejó rotundamente y ya no quiero nada, y que ahora, después de ser actor y ganar buena lana, ahora sirve en su iglesia. Él es el que edita los videos, él es el que sube los videos, sirve en su iglesia, y también su esposa, que era actriz, ahora sirve en su iglesia. ¿Cómo se llama? José Ángel Llamas, este hermano, que en verdad sí nació de nuevo. Ahí está su testimonio. También hay otro testimonio de una película que vimos que se llama Poema de Salvación. ¿Cómo se llama el cantante? De Poema de Salvación. Bueno, este muchacho que de niño su mamá lo llevaba a la iglesia y lo metieron al coro. Pablo Olivares, estamos hablando de Pablo Olivares, pueden ver el testimonio. Este muchacho que de niño estaba en el coro, se aparta cuando está joven, se enchamuca porque hizo pacto con el diablo, porque él quería ser de música metálica, él quería ser rockero. Sale de su casa desde joven y se va al mundo. Cuando él hace un pacto con Satanás, es un testimonio verdadero, lo cuenta y ahí está la película, pues el diablo le dio todo, le dio fama, le dio dinero. Pero cuando lo iban a matar en Tepito, en la Ciudad de México, que lo secuestran porque venía a dar un concierto, lo secuestran y le ponen la pistola acá y le dicen, él todo tatuado, ya ustedes ya vieron la película, todo tatuado, enchamucado, porque se endemonió. Se va de su casa 14 años. 14 años. Su mamá nunca dejó de orar. 14 años orando la mamá todos los días, todos los días, todos los días. Imagínense esa fe, que ella no desmayaba, se ponía a orar, orar. Y es ahí donde vemos que la oración tiene poder. Y es por eso que si quieres ver convertido a tu hijo, a tu familia, a tus padres, tus abuelos, tienes que orar todos los días, no solo los viernes, todos los días, no sé cuántos años vayan a pasar, si el Señor no ha venido, etcétera, etcétera. La cosa que este muchacho, cuando le ponen las pistolas aquí, se había vuelto ateo, obviamente estaba enchamucado, ya era un anticristo. Le preguntan, ¿crees en Dios? Él revoluciona su mente y dijo, sí creo. En ese momento, si hubieras dicho que no, te mato, le dijo el secuestrador. En ese momento que bajan la pistola y le dicen, salte de acá y vete, en ese momento él sintió que nació de nuevo, obviamente porque Dios le había dado otra oportunidad. Y ahí es donde él se levanta y sale quebrantado y empieza a llorar, a caminar a la salida de las bodegas esas y esperando, aquí me van a dar el tiro de gracia por detrás. Después cuenta su testimonio y ya en el testimonio sale de que la madre estaba orando en ese momento en su país. Había una lucha espiritual entre ángeles y demonios que se estaba llevando a cabo. Por la oración de la madre hubo una lucha espiritual. Y es que él fue guardado. Cuando sale de ahí, ustedes lo han visto, ya no quiero saber nada del mundo. Agarra y llega con su manager y ¿sabes qué? Aquí se acabó todo, por favor, ya no me busques, ya no quiero nada del mundo, etcétera, etcétera.
va al aeropuerto a agarrar su avión para ir a ver a sus papás, llegan los medios de comunicación y le quieren hacer entrevista. Por favor, ahorita no quiero, por favor, no quiero a nadie, ya no quiero saber nada. Y llora todo el camino, hasta que se convirtió de verdad. Pero miren, como dice la palabra, conoció la palabra desde chico. Es por eso que jóvenes que me escuchan, a los que nos ven en las redes sociales, jóvenes, ustedes tienen que nacer de nuevo. Porque no el hecho que porque vengas aquí con tus papás, o que tus papás sean pastor, o que sean cristianos tus papás, tú no eres salvo si no naces de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Y tienes que tomar una decisión hoy. Porque mañana quién sabe si vivas. Tienen que tomar una decisión los jóvenes. ¿Dónde quieren pasar su eternidad? Que Dios ha tenido misericordia con ustedes, sí, por la oración de sus padres. Pero también acuérdense que Dios tiene un límite. Si viene el arrebatamiento hoy, joven, y tú no has nacido de nuevo, te quedas. Aunque hayas venido los domingos, hayas participado de la Santa Cena, te vas a quedar. Hay muchos jóvenes que necesitan nacer de nuevo. O sea, vienen aquí, están acá porque les obligan, porque se les condiciona. Y no debe de ser así. Debe ser porque en verdad aman a Dios. Y si ya nacieron de nuevo, ellos van a buscar de Dios. Pero si no han nacido de nuevo, mira, entonces estás en problemas. ¿Qué vas a hacer de tu vida, joven, que me escuchas ahí en las redes? Si tienes padres cristianos y tú no te congregas, no quieres ir, te llevan a la fuerza, mira, si no naces de nuevo, tú no vas a ser salvo. O los familiares de hermanos que son cristianos. Si tú tienes un familiar que es cristiano, ya sea un hijo, una hija, quien sea, y ya te ha hablado y te ha dado testimonio, y tú no quieres entender, mira, y te llega la muerte, te vas a ir a condenación. Porque si nosotros ya les predicamos, ahora entienden por qué tenemos que dar testimonio, por qué tenemos que hablar, a veces cuando se presenta la oportunidad, por qué tenemos que hablarles a nuestra familia, aunque se enojen y se molesten. Tenemos que dar testimonio, ¿por qué? Porque eso es lo que nos manda Dios. Muy bien. Vemos entonces que la palabra de Dios nos habla que nuestra naturaleza tiene que ser cambiada. Y si ya fue cambiada, en verdad, son aquellos cristianos que aman a Dios ahora, que buscan la santidad, que no dejan de congregarse. Y se les ha visto su forma de hablar, han aprendido a orar, se han memorizado versículos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en verdad han nacido de nuevo. Muy bien. Y finalmente, si en verdad hemos nacido de nuevo, ya no practicamos el pecado. Pregunta, para ir terminando esta serie, ¿un cristiano puede pecar? ¿Sí o no? Sí. Vamos a las cartas de Juan, primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 9. Todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En Cristo, no peca. Bueno, entonces, ¿cómo es que dicen que sí pecamos? Aquí la Biblia está diciendo, todo aquel que permanece en él, en Jesús, no peca. Yo les pregunté, si los cristianos pecan, dijeron que sí. Vamos a leer
todo el contexto para entenderlo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, está hablando de aquella gente que no es cristiana, que no le ha visto, que ni le ha conocido. Que dicen creer en Dios y que conocen a Dios, pero a leguas. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. 8. El que practica el pecado es del diablo. Aquí hay una palabra muy importante que vamos a analizar. La palabra practica. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios, aquí está el nuevo nacimiento. En otras palabras dijera, todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿qué cosa? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Jesucristo. El Espíritu Santo permanece en nosotros. Y si el Espíritu Santo permanece en nosotros, no podemos entonces practicar el pecado. Porque dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, porque es nacido de nuevo. Muy bien. Esta palabra practica, anótelo, es la palabra poleo en el original griego. Es P-O-I-E-O. Poieo. P-O-I-E-O. Y significa producir. Producir. Miren, se los voy a ilustrar. Las agencias de carro en México y en otros lugares, ellos tienen que fabricar a veces 100 carros diarios. Las agencias de carro a eso se dedican, a estar ensamblando y fabricando todos los días. Tienen una meta ellos de sacar 100 coches todos los días. Eso es su meta, la tarea que tienen que sacar. Y sale de la agencia uno tras uno. Uno tras uno. Por eso en el original griego, producir, practicar es producir. Todos los días están saliendo uno tras uno, uno tras uno, uno tras uno, uno tras uno. Están produciendo. Muy bien. Si dice aquí la palabra que todo aquel que es nacido no practica el pecado, pregunta, si tú has nacido de nuevo, ¿en verdad? Entonces tú no estás produciendo todos los días. ¿Qué cosa? Pregunta, ¿estás produciendo todos los días el pecado? Entonces has nacido de nuevo. Una cosa que dice Dios, les pregunté, ¿el cristiano peca? Y dijeron que sí. ¿Pecamos todos los días? Sí. Pero ya no practicamos entonces el pecado. O sea, ¿en qué pecamos todos los días? Porque el que diga que no tiene mal pensamientos, que no se le salió alguna palabra obscena, o cualquier pecado que tú hayas sentido, hayas hecho, ya sea de acción, de obra o pensamiento, ¿sí? Pero una cosa es que no practicamos. Por ejemplo, ¿qué hacíamos antes de ser cristianos? Practicábamos la borrachera, practicábamos la fornicación,
Practicábamos el adulterio. Practicábamos, ¿qué cosa? Ver pornografía. Practicábamos ver inmoralidad. Teníamos una práctica de decir groserías. O sea, todos los días estábamos produciendo pecado. Había pecado y pecado en nuestras vidas. Pero ahora, ¿qué? Ya no practicamos esas cosas. Dejamos de hacer. Dejamos el adulterio, la fornicación, la borrachera, la idolatría, el paganismo, la brujería, etcétera, etcétera. Todo eso ya no lo practicamos. ¿Qué es practicar? Hacer algo continuamente todos los días. Por eso las agencias de carro todos los días están produciendo y produce. Un futbolista tiene que practicar el fútbol todos los días. Un músico todos los días tiene que practicar en el teclado. Todos los días tiene que vocalizar. Esa es la práctica. La diferencia es que nosotros ya no hacemos eso. Si tú ya no practicas desde el día que aceptaste a Cristo, escúchame bien los que están en las redes sociales. Si tú aceptaste a Cristo y ya no practicas el pecado, ya no practicas la borrachera, ya no practicas todo lo que va en contra de Dios, entonces has nacido de nuevo. Pero si tú sigues en ese círculo practicando el pecado, entonces no has nacido de Dios, no has nacido de nuevo. Esta es la diferencia que hay entre nosotros ahora. Ahora, es un proceso el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se lleva a cabo en el momento que aceptamos a Cristo. Pero ahí, de dejar la práctica, es un proceso. Es cierto que cuando la persona acepta a Cristo, no deja el pecado de la noche a la mañana. Es un proceso de meses, por la palabra. Dijo Jesús, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Nos ensuciamos ayer, en la noche, Señor, dame tu jabón. Quiero que me perdones. Hoy en la mañana dije esto, tuve mal pensamiento, actué mal, me comporté mal, etcétera, etcétera. Siempre el Espíritu Santo nos va a avisar. ¿No has estado leyendo la Biblia? Si tienes el Espíritu Santo, te lo va a redarguir. ¿No has tenido comunión? Te lo va a redarguir y te va a avisar que no has leído la Biblia en todos estos días. Llevas 3 días. ¿No necesitas a Dios en 3 días? Con un día que no leamos, le estamos diciendo, Dios, ¿sabes qué? Señor, hoy no te necesito. Hoy puedo yo solo. Mentira. Al rato estamos pecando. Saliste de tu casa sin orar. Al rato estamos pecando. Más los varones. Saliendo a la calle se nos van los ojos. Y empezamos a escanear a las mujeres. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué pecado estamos cometiendo varones cristianos? Adulterio con el corazón. Las mujeres también lo hacen. A veces tienen malos pensamientos. A veces escanean a los hombres, pero son más discretas. Ellas lo hacen bien bonito, no nos damos cuenta. Y no dicen nada. Pero solo Dios lo sabe. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿estamos produciendo todos los días pecado? No. Entonces hemos nacido de nuevo. Esto es lo que significa nacer de nuevo. Por eso les decimos ahí a los que nos ven, usted necesita nacer de nuevo. Aunque esté en una religión, catolicismo, testigo, mormón, cualquier religión, si usted no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Anoten la descripción del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la regeneración que Dios hace en nosotros. El nuevo nacimiento es la regeneración que Dios hace en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por esto? Es volver a generar. Cuando un motor de carro fue abandonado, se oxida, se empieza a secar, el aceite se empieza
a desintegrar, ese motor tiene que ser desarmado, lavado sus piezas, armar y ponerle aceite nuevo y echarlo a andar. Y empieza otra vez el motor, rum, raca, 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 hasta que agarra su vuelo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Este espíritu que traíamos estaba oxidado, estaba apagado, desenchufado. Entonces, cuando entra en nosotros, nos empieza a volver a generar, a trabajar, a ponerlo en marcha, lo que se perdió en el huerto del Edén. Lo recuperamos con Cristo. Ese es el Espíritu Santo. Es la regeneración que hace Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios crea dentro de nosotros a un nuevo Luis, a un nuevo Pancho, una nueva Margarita, nueva Lupita, que estaba oxidada, estaba ahí. Eso es lo que hace que Dios crea en nosotros a un nuevo ser espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron, para concluir? Entonces, ahora entendemos por qué le dijeron a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. ¿Por qué si él estaba bajo la ley de Moisés, estaba en una religión? Porque la ley de Moisés no tenía el efecto para nacer de nuevo. No lo podría lograr. Miren, Romanos capítulo 8, rápidamente para que terminemos. Romanos capítulo 8. Lo que le estoy diciendo. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, aquí está hablando de la ley de Moisés. Porque lo que era imposible para la ley, a ver, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Por eso le dijeron a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, porque tú estás bajo la ley. Ok, ¿qué era lo imposible? ¿Qué era lo imposible para la ley? Cambiar los corazones. Eso no lo podía hacer la ley de Moisés. Entonces, ¿para qué se los dio Dios si no podían? Los judíos se preguntaban, entonces, si no pudimos cumplirlas, porque son muchas, demanda mucho la ley, son muchos mandamientos, y pudimos cumplir algunos cuantos, pero siempre vamos a ofender en uno. Entonces, ¿por qué no las diste, Dios? Precisamente para que dependan de mí y para que se dieran cuenta que ustedes solos no van a poner. Por eso, lo que era imposible para la ley, dice acá, por cuanto ¿qué cosa? Era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Se lo leo en lenguaje sencillo. Dice así: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. Aquí está más claro. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho. Porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores, lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de él, Dios destruyó al pecado. Muy bien. ¿Qué era imposible? Cambiar los corazones. Porque era débil por la carne. Miren, nosotros queríamos hacer lo bueno. Nosotros tratábamos de portarnos lo mejor que pudiéramos. Por eso pensamos nosotros que con que no matábamos, no adulteráramos y tratar de guardar los 10 mandamientos, pensamos que ya lo habíamos hecho. Pero ofendíamos en uno. Y es por eso de que era imposible que la ley, por eso llegó el tiempo de que tuvo que terminar. Porque no tenía caso que siguiera la ley de Moisés hasta nuestros días. No era imposible que cambiaran los corazones. Íbamos a seguir en ese estado. Y es por eso que ahora Dios nos las catafixia y nos los da a través de su Espíritu Santo. Porque ahora sí, que ya que nacimos de nuevo, que tenemos Espíritu de Dios, entonces ahora sí podemos cumplir la ley. Ahora sí. ¿Por qué? Porque dice que antes, cuando no teníamos el Espíritu Santo, era
porque era débil en la carne. O sea, éramos débiles, no podíamos cumplir todo. Pero ahora con el Espíritu Santo sí la podemos cumplir, en el sentido de que ya no practicamos el pecado. Esa es la gran diferencia. Muy bien, terminamos este estudio, el nuevo nacimiento. A los que nos ven en las redes sociales, los queremos invitar, si tú quieres nacer de nuevo. Si tú quieres hoy nacer de nuevo, ¿por qué no invitas a Jesús? Mira, no importa la religión que tengas. La religión no te va a llevar al nuevo nacimiento. La religión está basada en dogmas, ritos, ceremonias, liturgias, etcétera, etcétera, pero no te va a llevar a nacer de nuevo. Si tú quieres nacer de nuevo hoy por primera vez, invita a Jesús a tu corazón. Así como estás ahí donde tú me ves, reconoce que eres un pecador. Reconoce que has hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí donde estás, repite conmigo estas palabras con todo tu corazón. Si tú quieres nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. El primer ingrediente se te dio mientras escuchabas este mensaje. El segundo ingrediente, que es el Espíritu, bajará a tu corazón en este instante que tú ores. Repite así con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en este instante como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón en este instante, Dios. Yo te necesito. Sé que por mi carne no puedo salvarme. Necesito a un Salvador. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Creo que moriste en mi lugar para pagar la deuda de mi pecado. Señor Jesús, te pido que hagas en mí el nuevo nacimiento. Yo quiero nacer de nuevo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme en esta hora. Lo creo por fe. Y que sé porque por gracia hoy recibo. Yo no merecía la salvación, pero tú me regalas hoy la salvación que no merezco. Pero por eso estoy orando, porque reconozco que he pecado y que necesito un Salvador. Señor Jesús, gracias por salvarme en esta hora. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En tu santo nombre. Amén. Si tú has orado por primera vez, nos gustaría conocerte para darte unas instrucciones. No importa en la religión que estés. Tal vez este tipo de mensajes no lo habías escuchado. Así que escríbenos un mensaje, un messenger, por Facebook, para darte instrucciones. Comienza a leer la Biblia nuevamente, de Mateo hasta Apocalipsis, corridito. Ahora lo vas a entender mucho mejor, porque lo vas a entender ya con el Espíritu Santo. Si tú has sido honesto, mira, el Espíritu Santo ha entrado a tu vida. Vas a sentir un cambio. Vas a sentir la necesidad de buscar a Dios. Tienes que congregarte para que lo que fue sembrado en tu corazón no se muera. Así que te invitamos, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Así que te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.